Sigue entonces Armando Obispo, que es del Ateneo de Chaco. Te escuchamos. Bueno, buenas tardes. Cuando pensé de qué iba a hablar, de qué tema iba a hablar ahora frente a ustedes, se me ocurrieron varias ideas. Pensé yo que iba a hablar, por ejemplo, de la flexibilización de las formas respecto de los recursos. Pensé que iba a hablar de la doctrina del exceso ritual manifiesto, de las facultades de dirección del proceso del juez. Pero en definitiva, digamos, todas estas ideas me llevaron, obviamente, a una sola conclusión. Quería traerles la idea del juez activista dentro de los recursos, o sea, para valorar los requisitos de admisibilidad de la interposición y fundamentación de los recursos. ¿Cómo tendría que actuar un juez activista? ¿No es cierto? ¿Qué tipo de interpretación tendría que hacer frente a las formas? Algunas que son excesivas. ¿Tendría que ser un juez garante de las formas? Sí, obviamente, pero a la vez tendría que saber, digamos, que esas formas solamente son un medio para llegar a un fin. Tendría que ser un juez que sea comprometido con la igualdad entre las partes, por supuesto, pero a su vez tendría que tener la sensibilidad necesaria y el compromiso para actuar estos poderes a fin de que no se vea frustrado razonablemente el acceso a los recursos. Necesitamos simplificar nuestro derecho procesal. Es muy complicado, es muy complejo, tenemos demasiadas formas. Necesitamos facilitarle a los litigantes el acceso a las facultades que están en los códigos. Y para eso los jueces cumplen un rol fundamental. Los jueces son los que están dotados de poderes y tienen esa posibilidad de ir creando soluciones a los problemas que se van presentando. No digo, por supuesto, de que obviamente no hay que seguir las formas establecidas. Digo que hay algunas situaciones que sí merecen una consideración especial. Obviamente que no es lo mismo un recurso que fue interpuesto fuera de término, respecto del cual no hay solución, que por ejemplo un recurso que fue intitulado por error. O sea, se hizo una mala denominación de recurso, se lo planteó como una aclaratoria, por ejemplo, pero el contenido del escrito surge que la parte lo que quería era revocar la providencia o la sentencia. Entonces, en ese caso el juez tiene que hacer valer una interpretación axiológica de la norma y del sentido que es buscado por el litigante. O sea, tendría que tener el recurso como una revocatoria en base a los fundamentos dirimidos por la parte. Efectos técnicos formales en la interposición de los recursos va a haber siempre, ¿no es cierto? Porque la naturaleza humana del hombre está vinculada al error. El tema no pasa por ahí. El tema pasa fundamentalmente por advertir cuáles situaciones pueden ser subsanables y cuáles no. Yo creo que el juez tiene, digamos, dos acciones concretas para flexibilizar un poco esta cuestión de la forma, para suavizar el tema de la forma. Puede subsanar, es decir, corregir o reparar algún error que no esté vinculado directamente con la elección del medio impugnativo, o puede reconducir. La reconducción significa que él tiene que señalar a la parte que ha elegido la vía impugnativa equivocada y habilitarlo hacia la senda correcta. Obviamente que esta reconducción significa, mejor dicho, implica de que se cumplan los requisitos formales del recurso que en definitiva se declara procedente. Esto de la reconducción a mí me hacía pensar un poco sobre una situación que me sucedió hace un tiempo atrás, una cuestión personal. Yo pensaba en el tipo recursivo y me acordé de una situación que me había pasado hace un tiempo atrás. A mí me interesaba una chica, yo tenía un interés amoroso en una chica. Entonces fui, qué sé yo, después de unas breves conversaciones que habíamos tenido, unos acercamientos, fui un día y la invité, me postulé con ella. Me postulé y ella me contestó una cosa que fue muy graciosa y que me hizo pensar en este tema también un poco. Me dijo, sí, qué sé yo, todo bien, ¿no? Te agradezco mucho, qué sé yo, tu invitación.
pero vos no sos mi tipo. No sos mi tipo. Ja. Entonces yo pensé, ¿cómo sabe ella que yo no soy el tipo de ella? Si en realidad ella no me conoce en profundidad, si ella no me conoce en sustancia, ¿cómo sabe ella? ¿Cómo sabe si yo en realidad lo único que le estaba pidiendo era una oportunidad para ir a tomar un café, para ir a charlar algo? Digamos, si tal vez si llegáramos a esa situación, digamos, ahí recién ella hubiera podido conocerme en sustancia verdaderamente y saber efectivamente si yo era o no para ella. A veces yo me puedo pensar, hasta creo que capaz que yo era el amor de la vida de ella. Capaz que yo era el hombre que ella esperó durante toda su vida y ella no me dio esa oportunidad o no se la dio a ella. No se la dio a ella. Capaz que ella pensó que ella era de una determinada forma y yo soy un tipo multifacético que puedo tener, digamos, distintas virtudes, distintas cualidades. Capaz que ella pensó que yo era aburrido y yo soy un aventurero que viajo al Tíbet y escalo montañas. O sea, ella no sabía en realidad quién era yo. Y sin embargo, yo considero que ella tuvo como una especie, o sea, ella me prejuzgó de algún modo. Y yo creo que esta misma situación, que es un poco graciosa también, esta misma sensación, la padece el litigante cuando va y plantea un recurso y el juez le dice no, el tipo este no procede contra esta resolución. Y se queda con esa sensación de insatisfacción, porque tal vez sus argumentos sustanciales eran excelentes. O sea, tal vez los fundamentos que él tenía para revocar esa sentencia eran buenísimos. Pero no se le dio esa oportunidad. O sea, por eso creo que el juez tiene que ser un tipo con una sensibilidad especial, ¿no es cierto? Que pueda advertir eso, al que le duela la injusticia, que pueda verlo, digamos, que pueda ver esto en todo el contexto, ¿no es cierto? Que interprete el proceso con un sentido finalista. Creo que, como les decía, esta facultad de dirección y saneamiento del proceso también responden a muchos principios procesales. O sea, hay vínculos entre los principios procesales y estas facultades, obviamente. Tenemos en primer lugar el principio de saneamiento. El principio de saneamiento dice señalar antes de dar trámite a cualquier petición el defecto y otorgar un plazo para que el juez lo subsane. Y este principio de saneamiento, si bien en todos los códigos del país dice que procede respecto de cualquier petición, la verdad es que yo nunca vi que se lo aplique respecto del recurso, de la postulación recursiva. O sea, nunca vi que ningún juez diga, bueno, voy a hacer uso del saneamiento acá en este caso. Tendríamos que preguntarnos por qué, si el principio de saneamiento se aplica generosamente respecto a la demanda, no sucede lo mismo respecto de los recursos. Por ejemplo, ¿no estamos acaso en la instancia recursiva mucho más avanzado en el proceso que en la demanda que está al principio? ¿No tendríamos que darle una continuidad al proceso? ¿No tendríamos que permitir efectivamente que lleguemos, digamos, a una decisión de fondo, que es en realidad